Saludos a mis estudiantes de Geometría 1 del Instituto Pedagógico de Caracas. La intención de esta presentación es poderlos acompañar esta semana repasando algunos de los ejercicios y problemas que dejamos pendientes la última vez que nos vimos en clase. Justamente quiero comenzar con el ejercicio 1 de la guía, que tenía una serie de proposiciones, 13 proposiciones en total. Como ustedes han podido observar, fíjense que hay 13 proposiciones, no las voy a leer todas y cada una de ellas, pero siempre lo que tenemos que, por ejemplo, preguntarnos cuando tenemos una serie de proposiciones es si ellas constituyen un sistema axiomático consistente. Es decir, ¿puedo formar con todas estas proposiciones un sistema axiomático consistente? Sería la pregunta en concreto. Y si exploramos las 13 proposiciones, vemos que se refieren a cosas distintas. Por lo menos las primeras 5 se refieren a ciertas personas y las otras 7 proposiciones, 8 proposiciones se refieren a juntas de condóminos y personas, de manera que la respuesta a la pregunta definitivamente es no. Con estas 13 proposiciones yo no puedo constituir un sistema axiomático consistente. Entonces justamente vamos a separarlas en los dos grupos que aparentemente podrían formar sistemas axiomáticos. Vamos a separarlas entonces en esos dos grupos, los primeros 5 y los otros 8 axiomas o las otras 8 proposiciones. Fíjense si analizamos las primeras 5 proposiciones. José tiene al menos 500 bolívares en su bolsillo. Pepe tiene un único carro. Lucas tiene a lo sumo 2 panaderías. Existe una persona de las nombradas anteriormente que no tiene esposa. Todas las personas nombradas anteriormente tienen a lo sumo un trabajo. Fíjense que los 3 primeros axiomas se refieren a 3 personas diferentes. Además, esos 3 axiomas se refieren a cosas diferentes, es decir, el primero a bolívares, el segundo a un carro y el tercero a panaderías. Además, hay 2 detalles allí que tienen que ver con el hecho de tener esposa. Es imposible precisar cuál de las 3 personas, José, Pepe o Lucas, tiene esposa. Y también es difícil precisar, o dice allí, todas las personas tienen a lo sumo un trabajo. Pero es difícil precisar quién tiene exactamente uno. Dice a lo sumo 1, es decir, máximo 1. Con toda esta información no se puede determinar una consistencia. Es decir, son 5 axiomas aislados, desconectados el uno del otro, por lo tanto no constituye un sistema axiomático consistente. No es un sistema axiomático. Vamos a ver los otros axiomas o los otros posibles axiomas. Les quité la numeración justamente para analizarlos en conjunto. Y lo primero que surge ante la vista de nosotros es que por lo menos ellos todos se refieren a juntas de condominio y también se refieren a personas. De manera que de entrada podemos identificar nociones primitivas o términos indefinidos en este conjunto de axiomas. Todos se refieren a lo mismo, a las juntas de condominio y a las personas. Eso
lo hace ser un posible sistema axiomático. Pero si analizamos y leemos uno por uno, vamos a encontrar lo siguiente. Fíjense, me ayudé con los colores y aquí sí los enumeré. El axioma 1, la proposición 1 que dice cualquier junta de condominio tiene al menos 2 personas, y el número 5 que dice toda junta de condominio tiene al menos 2 personas, esos dos axiomas son iguales, se refieren a lo mismo. De manera que si me quedo con uno de ellos es suficiente y el otro lo elimino. Por ejemplo, los que están en rojo, el 3 y el 4, sucede lo mismo, es decir, no toda persona pertenece a una junta de condominio y existen personas que no pertenecen a junta de condominio alguna. Esos dos axiomas también son iguales. Por lo tanto, si me quedo con uno, elimino el otro. Todos los demás tienen independencia. El número 2, es decir, toda persona pertenece al menos a una junta de condominio. El número 6, dos juntas de condominio cualesquiera tienen al menos una persona en común. Y el número 7, considerada una junta de condominio, existe una persona que no le pertenece. Y el número 8, dado una junta de condominio, existe una persona que le pertenece. Sin embargo, tenemos que seguir hilando más fino y leyendo y releyendo estos axiomas, porque el número 2 y el número 3, que su equivalente es el número 4, entre el número 2 y el número 3 hay contradicción. De manera que si yo voy a establecer un sistema axiomático consistente, me tengo que quedar con uno solo de ellos, no me puedo quedar con los dos, porque hay contradicción y no voy a poder demostrar absolutamente nada. De manera que tengo un primer sistema axiomático posible, formado por los axiomas 1, 2, 6, 7 y 8. Yo los invito a leerlos nuevamente, a enumerarlos si quieren en orden 1, 2, 3, 4, 5, y tratemos entonces de hacer una representación para este sistema axiomático. Fíjense, cualquier junta de condominio, aquí la tenemos, tiene al menos 2 personas, una persona, 2 personas. Si leo el segundo axioma, toda persona pertenece al menos a una junta de condominio. Lo que tengo representado o dibujado me responde a eso. Ajá. Dos juntas de condominio cualesquiera tienen al menos una persona en común. De manera que tengo que dibujar otra junta de condominio y hacer cumplir el primer axioma, es decir, que cualquier junta de condominio tiene al menos 2 personas. Por eso dibujé al mismo tiempo la junta de condominio y la persona. Y se ve que tienen una persona en común. Considerada una junta de condominio, en lo que dice el axioma 7, existe una persona que no le pertenece. Observen una de las juntas de condominio y en función de esa junta de condominio puede observarse, puede apreciarse que hay una persona fuera de esa junta de condominio. Y el número 8, dado una junta de condominio, existe una persona que le pertenece. También allí se cumple con el dibujo ese axioma número 8. De manera que ese sería el modelo para este sistema axiomático número 1. Pero no es el único sistema posible a partir de los axiomas que revisamos desde el principio. Tenemos un sistema axiomático 2, formado también por el axioma 1. Cualquier junta de condominio tiene al menos 2 personas. Y aquí tenemos la junta de condominio con 2 personas.
No toda persona pertenece a una junta de condominio, entonces es necesario dibujar una persona fuera de la junta de condominio que ya existe. Ahora, el axioma 6. Dos juntas de condominio cualesquiera tienen al menos una persona en común. Entonces es necesario crear este nuevo conjunto o junta de condominio. Y para hacer cumplir el axioma 7 es necesario dibujar una persona afuera, porque dice, considerada una junta de condominio, puedo haber cualquiera de las dos juntas que tengo allí. Existe una persona que no le pertenece. Es necesario dibujar una persona fuera de esos dos conjuntos. Y dado una junta de condominio, existe una persona que le pertenece, también lo cumple. De manera que esta sería la representación de este sistema axiomático número 2. Pasemos a otro ejercicio de la guía, que es un sistema axiomático formado por 5 axiomas que tenemos allí en pantalla. Repasándolos rápidamente, el axioma 1 me dice que existen máximo 2 comités. El axioma 2, que todo comité tiene mínimo 2 personas que lo integran. El axioma 3, dada una persona existe un comité que ella no integra. El axioma 4, existe al menos una persona. Y el axioma 5, toda persona integra al menos un comité. Las primeras preguntas asociadas a ese sistema intentan hacernos pensar en posibles modelos para ese sistema. Y al ver la pregunta número 3, es decir, si existe un modelo con 3 comités, automáticamente la respuesta es no. Porque si el primer axioma me dice que existe máximo 2 comités, es decir, 1 o 2, no más, no es posible elaborar un modelo con 3 comités. Y al leer la pregunta número 4, que es existir un modelo con un solo comité, ahí también la respuesta es no. Sin embargo, hay que pensarlo un poco más, es decir, la respuesta hay que justificarlo un poco más. Veamos. El axioma 2 me dice que todo comité tiene al menos 2 personas que le integran. Y el axioma 3 me dice que dada una persona, y me sirve cualquiera de esas 2 personas que están en ese conjunto que tenemos en pantalla, dada una persona existe un comité que ya no integra. Es decir, cualquiera de esas 2 personas que están en ese conjunto me obliga a pensar en un comité, en un segundo comité. Por lo tanto, no es posible elaborar un modelo para el sistema con un solo comité. Fíjense, en cuanto a la primera pregunta, es decir, hacer un modelo que tenga exactamente 4 personas, ese sería el modelo. Y ese modelo cumple con todos y cada uno de los axiomas del sistema. A lo sumo existen 2 comités, todo comité tiene al menos 2 personas. Dada una persona, es decir, observen cualquiera de las personas que están allí y existe un comité que ella no integra. Existe al menos una persona, allí las tenemos 4, existe al menos una, y toda persona integra al menos un comité. Es decir, no hay personas sin comité, sueltas, solas. Fíjense, a veces pensamos también en este modelo, porque como estamos pensando en a lo sumo 2 comités, de repente algunos de ustedes pensó en la intersección de esos 2 comités. Pero este modelo no es posible, no es un modelo del sistema, no se cumple el axioma 3, que me dice que dada una persona existe un comité que ella no integra. Y eso se debe cumplir para cualquier persona del sistema.
la persona que está en la intersección no cumpliría con ese axioma. Por lo tanto, no es posible pensar en este caso que exista intersección de los conjuntos, intersección de los comités en este caso. La quinta pregunta, que es sobre si existe un modelo con 100 personas. Veamos lo siguiente. Existen los sumos dos comités, eso lo garantiza el axioma número 1. Y todo comité tiene al menos 2 personas, es decir, mínimo 2. Y yo puedo entonces colocar en cada comité más de dos personas. De manera que ese modelo que tenemos en pantalla funciona para este sistema. Yo puedo meter tantas personas como yo quiera. Por lo tanto, sí puedo elaborar un modelo con 100 personas. Es decir, yo puedo tener 50 personas en uno y 50 personas en otro. Pero también puedo tener 2 personas en uno y 98 personas en el otro comité. Y es un modelo que funciona y es consistente con el sistema. Ese mismo ejercicio en la guía me pide demostrar que existen al menos 3 personas. Y lo primero que tenemos que preguntarnos entonces es con cuál axioma debo comenzar la demostración. Si me piden demostrar que existen personas, yo debería buscar en los axiomas cuál de ellos me garantiza la existencia de personas. Y ese es el axioma número 4. Por allí debo comenzar la demostración. Después de eso, tenemos que preguntarnos con cuáles axiomas entonces demuestro el teorema, en qué orden utilizo los axiomas. Si comienzo con el axioma número 4, que existe al menos una persona, debería después utilizar el axioma número 3, porque ya tengo esa persona. Entonces, dada una persona, existe un comité que ya me integra. Allí sale el conjunto comité. Y después voy al axioma número 2, donde me dice que todo comité, en particular el que ya tengo, tiene al menos 2 personas. Y allí coloco esas 2 personas, más la anterior, tendría entonces al menos 3 personas. Yo te invito entonces a redactar esta demostración que vamos a chequear en nuestro primer encuentro prontamente esta semana. También les dejé una serie de problemas donde les pedía que los leyeran cuidadosamente cada enunciado, reescribieran ese enunciado como un sistema axiomático consistente y razonaran lógicamente con el sistema para responder la pregunta que se formulaba en cada problema. En este caso, responder esa pregunta implicaba hacer la demostración a partir del sistema axiomático. Y este fue el primer problema que revisamos en nuestra clase. Este es el enunciado original y recordemos que lo dividimos en varios axiomas, que son los siguientes. El axioma 1, Cecilia, Sara, Tamara y Valeria son 4 amigas que deciden encontrarse en un concierto en Caracas. El axioma 2, ellas vienen de diferentes ciudades: Cumaná, Maracaibo, San Cristóbal y Puerto Ayacucho. Axioma 3, Valeria no es de Puerto Ayacucho. Axioma 4, Valeria llegó a Caracas el mismo día que la amiga de Maracaibo. Axioma 5, Cecilia y la amiga de Puerto Ayacucho llegaron juntas al concierto. Axioma 6, ni Cecilia ni su amiga de Puerto Ayacucho han estado en Maracaibo o en Cumaná. Axioma 7, Tamara y la amiga de Maracaibo disfrutaron mucho el concierto. De manera que, si me preguntan de qué ciudad viene cada amiga, los teoremas serán justamente determinar de dónde viene Cecilia, de dónde viene Sara, de dónde viene Tamara y de dónde viene Valeria. Vamos a la demostración.
Aquí están nuestros axiomas. Y comencemos diciendo que por el axioma 2, las amigas, que ya sé que se llaman por el axioma 1, Cecilia, Sara, Tamara y Valeria, ellas vienen de 4 ciudades diferentes. O sea, no es posible que ellas coinciden en alguna ciudad de procedencia, ¿no? Por el axioma 6, Cecilia no es de Puerto Ayacucho. ¿Por qué? Porque dice, ni Cecilia ni su amiga de Puerto Ayacucho han estado en Maracaibo, en Cumaná. Entonces, Cecilia no es de Puerto Ayacucho. Pero tampoco es de Maracaibo ni de Cumaná. Por lo tanto, ya podemos concluir por el axioma 2 que Cecilia es de San Cristóbal. Por el axioma 3, Valeria no es de Puerto Ayacucho. Y por el axioma 4, Valeria llega a Caracas el mismo día que su amiga de Maracaibo. Por lo tanto, Valeria no es de Maracaibo. Por lo que concluimos en el número 2 de esta demostración, Valeria tampoco es de San Cristóbal. Entonces, por lo que hemos concluido en los números 5, 4, 3 y además el axioma 2, podemos concluir que Valeria es de Cumaná. Por el axioma 7, Tamara no es de Maracaibo, porque dice que Tamara y su amiga de Maracaibo disfrutaron mucho el concierto. Por eso concluimos que Tamara no es de Maracaibo. Entonces, por el axioma 2, por lo que concluimos en el número 2 y en el número 6, Tamara es de Puerto Ayacucho. Finalmente, por el axioma 2 y por todo lo anterior, como ya tenemos las ciudades asignadas para Cecilia, que es de San Cristóbal, Valeria, que es de Cumaná, y Tamara, que es de Puerto Ayacucho, entonces Sara es de Maracaibo. Otro de los problemas que estaba en esa guía era el de Azucena, Dalia y Rosa, amigas que cada una llevaba un sombrero con una flor, pero la flor no correspondía a su nombre, y ahí surgía una conversación entre dos de ellas. Y la pregunta al final era, ¿qué flor tiene cada amiga? Este enunciado podemos convertirlo en un sistema axiomático que podría ser el siguiente. Axioma 1, Azucena, Dalia y Rosa son 3 amigas. Axioma 2, cada una de ellas llevaba un sombrero con una flor. Axioma 3, la mujer que llevaba una rosa comentó que ellas tienen en los sombreros las flores con sus nombres, pero ninguna tiene la flor que corresponde a su nombre. Axioma 4, Azucena le da la razón. Entonces, los teoremas, ¿cuáles van a ser? Azucena tiene tal sombrero, Dalia tiene tal sombrero y Rosa tiene tal sombrero. Por supuesto que yo les dejo esta demostración para que ustedes la escriban. Oriéntense por la demostración anterior de las amigas y las 4 ciudades. Otro problema, que era el de Rosa, Julia y Valeria, quedaron en encontrarse el día de ayer en una pastelería. Rosa llegó 25 minutos más tarde que Julia, Valeria llegó un cuarto de hora antes que Rosa y Julia llegó a las 3:45 p.m. a la pastelería. La pregunta es, ¿a qué hora llegó Valeria? Axioma 1. Rosa, Julia y Valeria son 3 amigas. Axioma 2. Rosa, Julia y Valeria quedaron en encontrarse
el día de ayer en una pastelería. Axioma 3. Rosa llegó 25 minutos más tarde que Julia. Axioma 4. Valeria llegó un cuarto de hora antes que Rosa. Axioma 5. Julia llegó a las 3:45 p.m. a la pastelería. Entonces el teorema va a estar asociado a la hora en que llegó Valeria. También se los dejo para demostración, redacción de la demostración. Aquí tenemos otro problema de Juan, Marco y Jorge, que viven en casas de colores diferentes, verde, azul y blanco. Ellos juegan también deportes diferentes, fútbol, baloncesto, béisbol, y bueno, hay una serie de información. Y al final se pregunta de qué color es la casa de Jorge y cuál es el deporte que juega Jorge. Si convertimos este enunciado en un sistema axiomático, quedaría algo como lo siguiente. Axioma 1. Juan, Marcos y Jorge viven en casas distintas. Axioma 2. Juan, Marcos y Jorge practican deportes distintos. Axioma 3. Juan, Marcos y Jorge viven en casas de diferentes colores, verde, azul y blanco. Axioma 4. Uno de ellos juega fútbol, el otro juega baloncesto y Marcos juega béisbol. Axioma 5. Juan vive en la casa verde. Axioma 6. El que juega baloncesto vive en la casa blanca. Entonces, el teorema va a estar vinculado a responder las preguntas, es decir, Jorge vive en la casa color tal y Jorge juega tal deporte. Igual los invito a hacer la demostración para dar respuesta al problema y enunciar los teoremas. En el libro de lógica que les escaneé y les mandé una página, allí había un ejercicio titulado Diversas maneras de formular un razonamiento. Y decía, en el siguiente enunciado hay más de un razonamiento, reformúlalo y haz evidente las premisas y sus conclusiones. Quise tomar 2 enunciados de ese bloque para trabajarlos como ejemplo en esta presentación. El primero de ellos decía que para votar necesitas la cédula laminada. Por eso no podrás votar. Y para viajar al exterior en Navidad necesitas haber votado. Por eso no podrás viajar al exterior en Navidad. Fíjense. Se trata de reformular esto para que tenga el sentido el razonamiento, con premisas y conclusiones. Un primer razonamiento válido es decir, para votar necesitas la cédula laminada. Completamos con una idea que le da sentido al razonamiento. Tú no tienes cédula laminada, por lo tanto, y aquí va la conclusión, tú no podrás votar. Tenemos un segundo razonamiento también válido. Para viajar al exterior en Navidad necesitas haber votado. Para votar necesitas la cédula laminada. Completamos la idea. Como no tienes cédula laminada, tú no podrás votar. Y aquí va la conclusión. Por eso no podrás viajar al exterior en Navidad. Fíjense que del mismo enunciado, reorganizando, reformulando y completando con alguna idea que le dé sentido al párrafo, podemos obtener 2 razonamientos distintos, pero también 2 razonamientos válidos. Otro razonamiento, un poco desordenado, que le vamos a dar sentido también. Durante el periodo de exámenes parciales no tendremos clases. Luego, no recibiremos clases de lógica. Por consiguiente, estaremos 2 semanas sin clase de lógica. Un primer razonamiento.
válido puede ser el siguiente. Durante el periodo de exámenes parciales no tendremos clase. Completamos la idea con información que es relevante en este caso, que es una de las materias que cursamos es lógica. Y aquí va la conclusión. Por lo tanto, no recibiremos clases de lógica. Fíjense que completamos nuevamente con una información que hace falta para que el razonamiento sea válido. Decir que una de las materias es lógica, para poder concluir que no recibiremos clase de lógica. Un segundo razonamiento válido a partir del mismo párrafo es el siguiente. Durante el periodo de exámenes parciales no tendremos clases. Completamos la idea. Los exámenes duran 2 semanas y una de las clases es de lógica. Y aquí va la conclusión. Por consiguiente, estaremos 2 semanas sin clase de lógica. Fíjense que nuevamente completamos la idea con lo que hace falta para dar una conclusión a partir de las premisas. Revisen los ejercicios, hagan las demostraciones y nos vemos pronto en el pedagógico. Chao.